dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuánto tiempo va a estar el Espíritu Santo? Para siempre, con la iglesia. Recuerde, y dice el 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eso yo lo explicaba. En significa una cosa y con significa otra cosa. ¿Qué significa con? Está al lado de nosotros. En ese momento, cuando él está hablando con los discípulos, el Espíritu Santo no moraba dentro, sino al lado de. Eso significa con. Y en significa dentro de. Eso lo estudiamos ya. Únicamente estoy haciendo un recordatorio pequeño para que nos conectemos. Y en el punto número 2, nosotros estuvimos viendo el otro espíritu de doctrinas erróneas. Ahí como referencia segunda de Timoteo 4, 3 al 4. Ahí estuvimos nosotros leyendo un poco sobre de eso. Hoy, hermanos, vamos a continuar ese punto, estudiando esa parte, el otro espíritu de doctrinas erróneas. Nosotros miramos también en la parte anterior lo que Dios enseña a través del profeta Micaías, donde Dios le reveló a Micaías la caída del reino de Israel, en este caso Acab, donde 400 profetas profetizaban a Acab que subiera a Ramot de Galaad porque iba a vencer, iba a derrotar ahí al enemigo. Pero la Escritura nos muestra de que mientras eso se estaba dando, en el cielo había una reunión de Dios el Padre con su ejército. En este caso, los ángeles del Señor y también los ángeles caídos. Y Dios hace una pregunta: ¿quién podrá inducir a Acab para que caiga en Ramón de Galaad? En otras palabras, ¿quién podrá hacer que Acab vaya a Ramón de Galaad para que ahí muera? Y dice que entre medio de todos se levantó uno y se puso al frente de Dios y le dijo: yo lo haré, yo iré. ¿Y cómo lo hará? Le dice el Señor: seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Eso dice la palabra. Eso lo leímos en primer libro de Reyes 22, 20 al 23. Y así es como viene el espíritu de mentira, entra en la boca de todos esos falsos profetas y comienzan a profetizar y dándole palabras de ánimo, palabras de victoria, palabras de triunfo al rey Acab. Pero la verdad es que, hermano, él iba a morir ahí. Y quienes estaban profetizando por medio de la voz de el espíritu de mentira. O sea, por un espíritu que no es el espíritu de Dios. Hoy entonces vamos a ver el punto número 2, el otro espíritu de doctrinas erróneas. Y existen tantas doctrinas, hermanos, en las iglesias que verdaderamente no son doctrinales. Y es ahí donde la iglesia, el creyente, debe de estar atento y prestar atención, observar y llevarlo a la Escritura y darme cuenta si verdaderamente lo que se me está diciendo ahí es verdadero. Recordemos que Cristo en Mateo 24 dice que debemos de estar atentos. ¿Por qué? Porque, hermanos, vienen engañadores como falsos profetas, maestros, que vienen a engañar a la iglesia, al creyente. Entonces, debemos de estar con los ojos abiertos. ¿Qué significa estar con los ojos abiertos? Es, hermano, estar en la palabra del Señor. Porque puede decir, yo lo tengo abierto, pero, hermanos, estar con los ojos abiertos en el sentido es de la palabra, escudriñando la verdad de la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 11, del 1 al 4, que es el versículo base, lo vamos a leer, dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme.
porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, eso ya lo estudiamos nosotros, ese otro Jesús, que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu, el cual estamos estudiando hoy, ya este es el segundo domingo, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que también lo vamos a estudiar, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, bien lo recibís, bien que estás de acuerdo con ese evangelio. Hermanos, hay una advertencia ya escrita en la palabra del Señor para nosotros. Hay cientos, hermanos, de revelaciones hoy día que son aclamadas a son de que Dios me habló, más conocida como visiones. Hoy existe eso, hermano, de las visiones, que solo eso, hermano, ha servido para engañar a casi la mayoría del pueblo cristiano. Hermano, hay un gran número de cristianos que están engañados, siguiendo y sujetos a visiones y no a la palabra de Dios. Y todo esto, hermano, es producido por la voz de este otro espíritu que les narraba yo, que se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versos 20 al 23. Todo ese capítulo, hermano, usted lo puede leer con detenimiento y usted se va a dar cuenta de lo que le estoy mencionando. Ahí hay otro espíritu, y ese otro espíritu dice que entra a los profetas mentirosos y hace que ellos hablen como que si fuera de Dios. Ahora, entonces, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 3 al 4, oiga lo que dice. Se puede buscarlo en su Biblia para que lo lea. Porque vendrá tiempo, oiga bien, porque va a venir tiempo, dice el apóstol Pablo. ¿A quién? A Timoteo le está escribiendo. Timoteo, hermano, empezó a pastorear aproximadamente entre unos 20 años. Él empezó el ministerio, era un muchacho joven. Y Pablo le dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es no sufrir, hermano, la sana doctrina? ¿Qué entendemos nosotros cuando dice que no sufrirán la sana doctrina? Ajá, o sea, acomodarle a como la gente quiere. O sea, no quiero que la gente hable mal de mí, no quiero que la gente diga que yo estoy loco, no quiero que la gente diga de que estoy predicando mentira, porque la mayoría de los evangélicos están predicando esto, de que este mover del Espíritu es el verdadero, y que solamente yo soy el que estoy predicando esto, de allá que otro por allá está predicando también esto. Entonces, se acomoda a la mayoría. Ahora, la mayoría no tiene la razón. No tiene la razón. Eso tengámoslo bien claro a la luz de la Escritura. En todos los pasajes que nosotros vayamos y encontremos la mayoría y la minoría siempre tuvo la razón. Cuando los 12 espías son enviados para explorar la tierra, 10 de ellos vinieron, hermanos, que era la mayoría, diciendo no se puede ir a esa tierra. 2 de ellos, que era la minoría, fueron los que entraron. Fueron los que pudieron llegar a esa tierra. Porque el resto, hermanos, quedó, ¿dónde? En el desierto, hermano. Ahí murieron todos. Y de esos que salieron, hermanos, de Egipto, solamente 2 entraron. Que fue Caleb y Josué, nada más. ¿Por qué? Porque, hermanos, la mayoría no tiene la razón. Aunque se trabaje muchas veces en las denominaciones, en las iglesias, en las misiones, por mayoría, pero la verdad no es así bíblicamente. Entonces dice que
vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, vienen, hermanos, y entra aquí, hermanos, hablemoslo así, un grupo de personas y dice, ustedes son cristianos. Y nosotros decimos sí. Y ellos dicen, entonces van a morir ustedes, todos los que son cristianos, que dicen que son cristianos y que siguen a Cristo, háganse para acá porque van a morir, los vamos a matar. ¿Cuánto cree usted de los que estamos acá? No me diga nada, solamente me dice usted, ¿cuántos verdaderamente seríamos cristianos para salir allá afuera y que nos maten? Pensemos. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Pero no sufrirán la sana doctrina, continúa diciendo, sino que teniendo comezón de oír, o sea, teniendo, ¿qué cosa es una comezón de oír, hermanos? Hermanos, no sé cuántos de ustedes les ha pasado que se despierta por la noche con una reverenda comezón en el oído. O sea, comezón es una picazón, hermano, que usted se despertó y le pique el oído y se mete el dedo, pero como este ya no llega, entonces busque el otro que llega más allá. Y cuando ya no puede satisfacer esa comezón, se levanta y busca algo que meter ahí. Y ya siente que es sabroso. Ahora sí, y se va a acostar tranquilo. Eso es comezón de oír. Pero en esta comezón que habla acá, hermanos, dice que teniendo comezón de oír, es escuchar, no es picazón nada más sino de oír algo. Ahora, ¿qué dice? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, a su propio deseo, a su propio gusto, a su propia manera, a lo que ellos quieren. Se van a amontonar maestros, dice. Se van a amontonar personas que enseñarán a la manera que la iglesia quiere. Pastores que se amontonarán y predicarán lo que la iglesia quiere oír realmente. Como a la iglesia lo que le gusta es ese orgullo de ese espíritu que se menciona hoy, entonces eso predica ese pastor, o eso predica los predicadores de esa iglesia. ¿Por qué? Porque esa es la comezón que tiene, hermanos, la congregación. Entonces se van a amontonar esos maestros, que esos maestros no son maestros de Cristo, sino del falso espíritu. Y sigue diciendo, el verso 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Y apartarán de la palabra de Dios el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es fábula? Es cuentos, hermanos. Son historias, son narrativas, son eso, hermanos, de que yo soñé, yo miré, Dios me mostró, Dios me dijo que hagamos tales y tales cosas. Esas son fábulas. Y es lo que la gente, hermanos, sigue hoy día, y usted lo puede investigar. Iglesias que fueron sana doctrina, hermanos, hoy están enredados con ese mover de ese falso espíritu. Entonces, hermanos, el verdadero espíritu, aunque tengamos que morir, nos va a hacer mantenernos firmes hasta la muerte. Hasta la muerte. Si usted lee la historia de la iglesia primitiva, y aún en los relatos escriturales, ahí vemos nosotros a un muchacho llamado Esteban, que es el primer que dice, se narra, mártir, eso dice. El primer mártir, el primero que murió, hermanos, por la palabra, por la verdad que él estaba predicando. Y si usted lee, hermanos, yo le sugiero que lea la historia de Esteban, toda, la narrativa, y usted se va a dar cuenta que Esteban a estos judíos les comienza a predicar, hermanos, desde el pasado, y se los trajo hasta Cristo. Y dice que ellos se compungían y rechinaban de cosas. Los dientes, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba hablando la verdad. Y la verdad, amado Dios, hermanos, amados hermanos, duele. Duele, o sea, no nos gusta la verdad. No nos gusta.
A nosotros nos gusta que nos hagan como el gato. El gato anda ahí, paseándose ahí, y le pasamos nosotros la mano, y él se crece y se pone crecido, la gran cola, y comienza a pasear. Así, a muchos creyentes eso les gusta. Eso les encanta. Pero, hermanos, la palabra de Dios no es eso. La palabra de Dios dice que es como martillo. ¿Y qué es un martillo, hermanos? A ver, ¿qué hace un martillo en el dedo? Le desbarata el dedo, o sea, golpea, lo destruye, le rompe. Dice la Biblia que la palabra es como fuego. ¿Qué hace el fuego? Quema, destruye, consume. Y dice la palabra de Dios que es también como espada. Eso es la Biblia, hermano. Esa es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios no viene a sobarnos como el gato, hermano. La palabra verdadera viene a decirnos las verdades de frente. Nos guste o no nos guste. Entonces, ¿qué pasa con los falsos maestros? Cambian la verdad de Dios y la componen a su manera y le dan a la iglesia ese masaje por la espalda para que la iglesia esté tranquila. Que la iglesia tranquila. Pero hermanos, la palabra de Dios es fuerte. Entonces, ¿en qué termina una iglesia de esa manera? En apartarse de las escrituras, en alejarse de la palabra de Dios. Hoy tenemos iglesias, hermanos, donde la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios en los púlpitos, máximo 30 minutos, y es mucho, muchas veces. Pero de cantata, 1:30, 2 horas, de programa ahí de animación con los niños, con los adultos, para hacerlos reír, otras 2 horas. Y ahí todo el mundo está tranquilo, todo el mundo está alegre, todo el mundo está atento, hermanos, con el oír. Hay comezón de oír. ¿Para qué? Para estar gozosos. Pero en el momento de la palabra, hermanos, comenzamos a cabecear. Comenzamos a voltear los ojos. ¿Por qué? Porque, hermano, Satanás no quiere que nosotros conozcamos la verdad. ¿Por qué Satanás no quiere que nosotros conozcamos la verdad, hermano? Porque la Escritura dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso dice la palabra. Y Satanás eso no quiere. Entonces, viene Satanás ahí donde estamos sentados, se sube acá, hermano. Y comienza con un violín a tocar, nos hacemos musiquita y comenzamos a disfrutar nosotros. A dormir, a cabecearnos. Eso no crea que es Dios el que hace eso. No, hermanos. Satanás está preocupado porque usted no aprenda de la verdad de Dios. Entonces, hermanos, el resultado de tener comezón de oír cualquier otra cosa, menos la palabra, el resultado de sacar las escrituras del púlpito y poner programas, poner cualquier otra cosa, dinámicas y todo eso. A ver, ¿quién se duerme en las dinámicas? ¿Quién se duerme, hermano, que haya dinámica? Nadie. Todos estamos, pero nos reímos a carcajadas. Pero a la hora del mensaje, hasta nos acomodamos. Y nos dormimos sabroso. Hermanos, eso es una falta de respeto, no al pastor, no al predicador, no, a la palabra de Dios. Es una falta de respeto a su maestro, a su salvador. Y oiga lo que dice Primera de Timoteo, allí mismo, solo retrocedo un Primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5. Escuche lo que dice y léalo, está en su escritura, en su palabra. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se van a apartar de la fe, se van a alejar de la fe.
Ahora, ¿cómo se van a apartar? Escuchando a espíritus, ¿cómo? Engañadores. Eso dice la Escritura. Y a doctrinas de demonios. Verso 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, dice el verso 3, prohibirán casarse. Ya ustedes saben quiénes prohíben casarse. Y ahora hasta dentro de las iglesias evangélicas prohíben casarse. O sea, le dicen al hermano, mira hermano, así como está usted juntadito, no hay problema. Usted puede vivir así. No, la Biblia nos enseña y la palabra de Dios nos enseña que lo que Dios estableció es el matrimonio. Eso estableció Dios, el matrimonio. Y en ese establecimiento que Dios hizo, nosotros tenemos que ir y dar ese paso. Ahora, eso no depende del pastor que tenga que estar ahí, no. Es cada pareja debe de conversarlo, deben de analizarlo y dar ese paso, porque el matrimonio es lo que Dios ha establecido. Pero dice, prohibirán casarse entonces. Y sigue diciendo, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Por ejemplo, hay religiones que prohíben que coma camarón, que coma cangrejo, que coma ciertos pescados, que coma ciertos animales como el cerdo. Prohíben alimentos que dice la palabra que Dios creó. ¿Para qué? Para que con acción de gracias participasen de ello. ¿Quiénes? Los creyentes y los que han conocido la verdad. Y el verso 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Alguien me puede decir ahí y me dice, pastor, entonces yo puedo ir a comer a los sacrificios de los santos. No, porque ahí no está hablando de eso en el contexto. No está hablando de eso. Entonces hemos de ser nosotros sabios y entender las escrituras. Dios, hermano, nos está hablando de que nosotros hemos de guardarnos y conocer las manifestaciones de ese otro espíritu. De ese espíritu que está, hermanos, trayendo doctrinas erróneas, doctrinas equivocadas, doctrinas, hermanos, que están confundiendo al creyente, que están llevando a un número grande de iglesias camino que no es el camino verdadero. ¿Cuántos conocen el camino verdadero para ir al cielo? Para ir al cielo, para ir a estar con nuestro Padre. ¿Cuántos conocen ese camino? ¿Cuál es ese camino, hermano? Es Cristo, hermano. Es Cristo. Sí, es la palabra de Dios también, porque recuerden que la Biblia o la palabra de Dios es el verbo. ¿Y el verbo quién es? Cristo. Entonces sí, es la palabra de Dios la que nos lleva, nos conduce, que es el mismo Cristo vivo. Bien, ahora vamos a entrar a otro punto, el otro espíritu de las manifestaciones. Hermanos, ahora más que nunca se han puesto de moda estos falsos mover de este otro espíritu, que fácilmente ha engañado a casi todos los cristianos de hoy, satisfaciendo sus más profundos deseos de conocer al Dios que se mueve a través de los sentimientos y lo ha logrado por medio del más grande engaño. Entonces, número 3, hermanos, es el otro espíritu
de las manifestaciones. Ese mover ocurre hoy día en muchas iglesias. Hoy, hermanos, el ser humano, así cristiano, quiere sentir, quiere, hermanos, ver cosas, quiere oír. Hay muchas personas que oran a Dios y le dicen, Señor, revélame. Y cuando le están diciendo, revélame, ¿qué es lo que le están diciendo? Que ellos quieren ver algo. Quieren ver esas visiones. Pero, hermanos, Dios no actúa de esa manera. Vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 11 y 12. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 11 y 12. Note lo que dice acá el Señor. Y Sedequías, este Sedequías, hermanos, era el presidente de los profetas. Era el cabecilla de los 400 profetas de Acab. Hoy tenemos los presidentes de los pastores. Hay muchos presidentes de los pastores que gobiernan, hermano, a los pastores y tienen que hacer lo que ellos dicen. Algo que no debería de ser así. Entonces dice, y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro. ¿Entienden qué cosa es cuerno? ¿Qué cosa es un cuerno? Ajá, como los cachos, que nosotros decimos cachos, esos son los cuernos de los toros o de las vacas. Hay una vaca que tiene unos hermosos cuernos. Entonces, dice que este Sedequías dice que se hizo unos cuernos hermosos, pero eran de hierro. Y dijo, él está profetizando acá junto con todos los otros 399. Así ha dicho Jehová. ¿Quién ha dicho? Dice que Jehová. Oiga bien, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. O sea, con estos cuernos, así. O sea, ¿qué hace, hermano, un toro bravo que se venga encima de nosotros y nos agarre y no podemos corrernos y nos atacó? ¿Cómo quedamos nosotros ahí? Desbaratado, hermano. Si un cuerno de un toro, hermano, entra por nuestro cuerpo, por donde sea, hermano, nos va a desgarrar. Y es posible que muramos en el momento ahí. Entonces, eso es lo que le está diciendo este profeta. Así vas a acabar ¿a quiénes? A los sirios. Los vas a terminar. Ahora es el verso 2. El 12. Y todos los profetas profetizaban, ¿cómo dice? De la misma manera. O sea, ¿qué estaban haciendo los 399 que estaban más ahí? Lo mismo estaban repitiendo, lo mismo estaban diciendo. Todos estaban de acuerdo, hablando supuestamente la palabra de Jehová, diciendo, sube a Ramón de Galaad y será prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. La vida cristiana, hermano, no está por sentimientos. La vida cristiana no es por sentimientos, amados hermanos. La vida cristiana es por medio de la fe, es por fe, hermano. La vida cristiana es por medio de la fe. Y quiero que vaya a Romanos 1:17, hermano. Romanos capítulo 1, verso 17. Dice el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por sentimientos, dice. No, dice que por fe. ¿Y cómo debe ser en la vida? Para fe. Como está escrito, mas el justo, ¿cómo va a vivir entonces? Por la fe, hermanos, por la fe. Eso dice la Biblia. No es porque yo siento,
No es porque siento la presencia de Dios, siento el gozo de Dios. No, hermanos, no es de esa manera. Es por medio de la fe. La fe no tiene sentimientos. La fe no nos hace sentir nada. La fe, hermano, es convicción. Ahora, ahí Gálatas 3:11 también podemos ver al respecto de eso. Gálatas capítulo 3, verso 11. Oiga lo que dice la Escritura. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. O sea, por la ley nadie se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hermanos, el creyente es por la fe que debe vivir, no por sentimiento. No porque sienta, no porque siento un fuego que me sube y me baja, no. Es que siento un calor, siento escalofríos. Eso no es, hermanos, del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, ese espíritu de las manifestaciones no es el espíritu del Señor, no es el espíritu de Dios, es el otro espíritu. Es el otro espíritu. No es, hermanos, el Espíritu Santo, todo ese jolgorio, ese mover, no sé si está bien usada la palabra, ese despelote que ocurre en muchas iglesias, esos alborotos, no es el Espíritu Santo. Aunque por más que se diga que es el Espíritu Santo, no lo es, la Biblia lo dice. ¿Quién es entonces? El otro espíritu. Eso dice la Escritura. El otro espíritu. Aunque ellos estaban diciendo que Jehová lo había dicho. Yo le hago una pregunta, hermano. Ellos escuchaban la voz que les decía que dijeran de que fuera y que le dijeran al rey de que subiera a Ramón de Galaad. Ellos lo escuchaban, hermano. Ellos lo escuchaban. Ellos decían, Jehová ha hablado. Así como hoy, hermano. ¿Cuántos han escuchado un predicador, hermanos, que dice, ay, sojalaba, soa, Cristo te ama, cabezones? Supuestamente está hablando en lengua. Supuestamente es el Espíritu Santo. Y así hay muchos predicadores. Y se ponen hasta de acuerdo la esposa del predicador y el predicador. El predicador habla en ese tipo de lenguaje y la esposa dice, Dios dice esto. Hermanos, eso no es el Espíritu Santo de Dios. No hay Biblia para sostener eso. La palabra de Dios es bien clara, por eso hemos de estudiar la Escritura, de principio a fin, para entender en el contexto escritural. Dios es bien claro y es ordenado, hermano. La Biblia da detalles de que se debe de hablar, o en ese tiempo se debía de hablar la lengua que la Biblia enseña, que eran idiomas entendibles, se debía de hablar, pero en orden, uno a uno. Yo pregunto, ¿existe ese orden, hermanos, en las iglesias que dicen tener el Espíritu Santo de Dios? No hay, toditos están ahí, Alibaba, 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 y los 40 ladrones. Toditos, juntos. Y la Biblia no dice eso, hermano. Entonces, ¿cómo puedo decir yo eso es del Espíritu Santo cuando la Biblia viene a dar detalles de lo contrario de lo que está aconteciendo? ¿Sabían ustedes, hermanos, que en el WhatsApp hoy existe, bueno, en algunos WhatsApp existe una IA ahí? ¿Entienden lo que es una IA? La IA. La IA, hermano, es una inteligencia artificial donde usted conversa con esa inteligencia. O sea, es una, hablemoslo así, como una computadora. Usted conversa. Y si usted investiga, hermano, cuidadosamente esto que le estoy enseñando, usted va a encontrar mucha información ahí. Pero tiene que hacerlo bien cuidadosamente conociendo la Escritura, porque si usted no conoce la Escritura, la IA lo deja enredado. Usted después lo deja pensando, caramba, ¿será que entonces estoy enredado en la iglesia? No. Por eso debe conocer la Escritura, para que usted
investigue por ese medio. Es un medio, hermano. Ahora los estudiantes no hacen tarea, hermanos. Se van a la IA, tocan la IA y le dicen a la IA, mira, fíjate que tengo esta pregunta. ¿Cuánta es la velocidad de que da el mundo? ¿Cuántos kilómetros por hora es que da? Le escribe eso y la IA inmediatamente le dice, pensando. Al ratito, ¡pling! Y le descarga toda la respuesta, hermano. Y como es grande, entonces el estudiante, ¿qué es lo que hace? Resume un poquito ya. Resumió de todo el contexto, resume y ya lo pone. Y ya fresco. El estudiante ahí no se queda en la cabeza. Mentira. Por eso, hermanos, los estudiantes de hoy no saben casi nada. Los estudiantes que estudiaron en el pasado, o que estudiamos, aprendimos. ¿Por qué? Porque en aquel entonces se enseñaba, hermano. En aquel entonces, si usted ponía cajón, esto, hermano. Esto es una cosa risible, pero es cierto. Muchos niños en el colegio ponían así. El profesor le decía cajón. Y él ponía esto. ¿Y qué hacía el profesor? En aquel entonces lo tachaba y a uno le ponía en el cuaderno, en una hoja blanca. Así se escribe, miren eso. Así que me va a hacer esto. Toda esta página me la va a llenar con esa palabra. Y así aprendíamos en aquel entonces. Oye, profesor, no es que está empezando el niño, entonces, bueno. Y el niño se queda escribiendo mala ortografía. Escribe las palabras con lo que no es. Él escribe en la mente del niño, y no de niño, de adulto ya. En la mente le está escribiendo una cosa, pero al leerlo, está diciendo otra cosa, hermanos. Por eso es que hemos de aprender a estudiar, a aprender a conocer ortografía. En el caso de los que estudiamos. Entonces, hermanos, es importante aprender de la palabra de Dios. Dios, hermanos, nos ha dejado su palabra para que nosotros conozcamos su verdad, conozcamos al Espíritu Santo de Dios. Hermano, ¿usted quiere conocer al Espíritu Santo de Dios? Lea Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, Juan capítulo 16. Ahí está, hermanos, toda la gama y enseñanza de la obra que el Espíritu Santo hace. Usted puede estudiar esos 3 capítulos, paso a paso, con paciencia, y usted va a encontrar que ahí no hay en ninguna parte, hermanos, que tiene que darse ese jolgorio que se da en muchas iglesias hoy día. Eso, hermanos, manifestaciones de lengua que no son lengua, hermanos, son glosolalia. Punto número 4. El otro espíritu que lo hace caer de espalda, hermano. Hay otro espíritu que lo hace caer de espalda, el número 4. Que lo hace caer de espaldas. Ese otro espíritu. En esas manifestaciones, hermanos, el pastor dice, hermanos, pasen acá adelante. Vamos a orar, vamos a ministrar. No es ahora, a ministrar, vamos al tiempo de la administración. ¿A qué hora ocurre el tiempo de la administración? ¿A qué hora ocurre eso? Los felicito porque no han sido pentecostales ustedes, hermanos. Eso es bueno. Eso ocurre, hermano, después del mensaje. Predicó 20 minutos. Y ya dice el pastor, vamos a la hora de la administración. A los músicos los pasa la música. Y comienzan a cantar aquellos coros. Hermanos, no son alabanza para Dios. Por eso yo le he dicho, hermano, todos los cánticos que nosotros cantemos, llevémoslo a la Escritura. Y lo que es Escritura, cantémoslo.
Lo que no es, hermano, porque eso no estamos alabando a Dios. Es como que usted cante cualquier música secular del mundo. No está alabando a Dios. Entonces, comienzan, hermano, a cantar eso. Y comienza el pastor a orar. A la iglesia la tiene aquí adelante. Y no solo a la iglesia, un montón de gente aquí adelante. La siguen, la retroceden para atrás. Y comienzan a orar, comienzan a hacer cosas. Y el pastor comienza a poner manos sobre las personas. Comienzan, hermano, a hablar locuras. Comienzan, hermano, a caer y a caer. ¿Y cómo caen esas personas? Hay iglesias donde le ponen, hermanos, a unas personas llamadas servidores. ¿Y qué hace el servidor en ese momento? Exactamente, hermano. Ve, hermanos, me admiro con ustedes porque en realidad ustedes son bien santos. Hermano, el servidor está atrás. El hermano que anda saltando allá perdido, hermano, saltando allá, por donde quiere el anda. Entonces el servidor ahí anda. Al servidor no lo toca ese espíritu. No, el servidor anda libre ahí. Y cuando a ese le va a dar por caer, entonces él lo agarra y lo acuesta. Y lo pone ahí de espalda. De esa manera cae. Veamos eso entonces. Vaya buscando Isaías 28:13. Está muy de moda, hermanos, en las congregaciones cristianas el caer de espalda hoy día. Supuestamente al recibir un toque del Espíritu Santo, dicen ellos. Pero en la Biblia, hermanos, en la Escritura, en la palabra de Dios, todos los que tenían un encuentro con Dios caían de frente, o sea, hacia adelante, postrados. Si los personajes bíblicos se iban pecho en tierra, ¿por qué hoy en día se caen de espaldas entonces? ¿Por qué? Veamos lo que dice Isaías 28:13. Y dice la palabra del Señor. La palabra, pues, de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito de allí, otro poquito de allá. ¿Hasta qué? Hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Esto, hermano, está en el contexto de un juicio de parte de Dios para las personas, el caer de espaldas. Es un juicio. Pero hoy, ¿qué se enseña? Que es el Espíritu Santo el que hace eso. La Biblia dice lo contrario. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿En quién confiamos entonces? Yo pregunto, hermano, a ustedes acá. ¿Usted conoce alguna iglesia que tenga la verdad? ¿O qué iglesia tiene la verdad, hermanos? Sí, la verdad es Cristo, pero ¿usted conoce alguna iglesia que tenga la verdad? Sí. Decir es una cosa, pero en realidad están en esa verdad. Ese es el asunto. La verdad está en las Escrituras. ¿Dónde es que yo debo creer lo que está escrito, hermanos? Lo que está escrito en su palabra. Esa es la verdad. Aunque el pastor comió mucho gallo pinto en la noche y se fue a dormir muy empanzado, hasta aquí con la panza ralita, y comenzó a soñar, hermanos, y viene diciéndole a la iglesia por la mañana del domingo, hermanos, Dios me mostró, Dios me dijo, Dios dice que tenemos que hacer esto, Dios dice que usted debe de traer ofrendas grandes, ofrendas que muevan la mano de Dios. Hermanos, ¿dónde dice eso en la Biblia? Pero la iglesia, como no estudia la verdad de Dios, no escudriña la palabra de Dios, entonces comienza a caer en ese juego, o en ese robo, le podemos decir, hermano, porque eso es un robo, donde manipulan a la persona y lo hacen dar hasta lo que no tiene, hermanos, hasta lo que no tiene. Entonces, amados hermanos, es importante prestar atención a las Escrituras. Vaya a Juan capítulo 18, hermanos. Juan capítulo 18, versículo 4 al 6. Vea lo que nos dice nuestro Señor en esos dos textos. Juan
18, 4 al 6. Dice el Señor: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, o sea, todo lo que le iba a pasar, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Esto está, hermano, en el contexto cuando Judas fue a entregar al maestro con un beso en la mejilla. Dice que ya él sabía todo lo que iba a pasar, entonces el Señor dice que se levantó y se fue y les hizo la pregunta: ¿a quién buscáis? Les dice el Señor. El verso 5, le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Verso 6. Cuando les dijo: yo soy, ¿qué dice que pasó? Retrocedieron y cayeron a tierra. A ver, hermanos, ¿cómo cae una persona que retrocede de pronto y se va hacia atrás? Va a caer de espalda, hermanos. Y entre ellos, ¿quién estaba? Dice la palabra: Judas. ¿Y por qué Judas? Porque Judas, hermanos, no era de los de nosotros, como dice la palabra del Señor. Estaba con nosotros, pero no era de los de nosotros. O sea, estaba en medio de la congregación, pero no era de la iglesia. Y Judas, hermanos, cae de espaldas, se va hacia atrás. ¿Por qué? Porque es el juicio del Dios eterno. Es el juicio del soberano. El Hijo de Dios cae hacia adelante, hermano, no cae hacia atrás. Y vamos a ver un pasaje nada más, Daniel 8, 17 al 18. Daniel 8, 17 al 18, hermano, hay tantos pasajes que usted pudiera estudiarlos. Daniel 8, 17 al 18 dice: vino luego cerca de donde yo estaba, está narrando Daniel, que con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. ¿Cómo cayó Daniel? Cayó hacia adelante, dice que se postró sobre su rostro, se fue hacia adelante. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin, verso 18, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre, ¿qué dice? O sea, hacia adelante, hermano. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Entonces, hermanos, ese es solamente un pasaje, hermano. Pero hay muchos pasajes donde la Biblia dice que los que le servían a Dios siempre iban hacia adelante. ¿En señal de qué? De humillación. En señal de humillación al Eterno, al Dios soberano. Entonces, hermanos, todo ese mover, todas esas cosas que hoy ocurren en muchas iglesias, esas profecías, esos bla, 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 que les agarran en esas iglesias, hermano, no es nada más que el espíritu de mentira. La Biblia es bien clara, hermano. Si usted lee Hechos, capítulo 2, versos 6 al 11, usted se va a dar cuenta que ahí las lenguas que se habló fueron lenguas que, hermanos, eran entendibles para todos los extranjeros que estaban ahí en ese momento. O sea, no eran, hermanos, cosas de estar, hermanos, diciendo locuras. No, eran dialectos, hermanos, que se entendían. Dice que ahí estaban los medos, ahí estaban los persas, ahí estaban, hermanos, los partos y un montón de personas, hermanos, que hablaban otros dialectos y que ahí estaban. Y cada uno dice que entendía lo que los discípulos estaban hablando, las maravillas de Dios. Eso dice la palabra, que lo que los discípulos hablaban en esas lenguas extranjeras eran las maravillas de Dios. O sea, usted no va a encontrar ahí eso de hermanos, Rambo saca la bazooka, quema la rama seca, usa la manga larga. No, eso no lo va a encontrar. ¡Ay, soja, lava, soja! Tampoco lo va a encontrar ahí, hermanos. Eso no hay en la Biblia. Eso no hay.
Yo tuve la experiencia, hermanos, de tener a personas totalmente en pecado, sabiéndose totalmente en pecado, hermanos. Y eran las primeritas que estaban, hermanos, hablando en lengua. La hermana más lengua larga de la iglesia, hablando en lengua. ¿Qué le parece? Hablando en lengua. Y eso no lo estoy diciendo porque estoy loco, no. Real, hermanos. Líderes de iglesias que yo conozco, que estando, hermanos, infundidos en el pecado, y líderes de la iglesia, y hablando en lengua, profetizando. Hermanos, yo he estado en muchas iglesias, no como miembro, únicamente como visita, donde cuando se da ese tiempo de ministración, empiezo orando, pero después termino sentado allá, tirándome el show y el espectáculo. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios, hermanos. Y en ese entonces, que yo le estoy narrando esto, en ese entonces, no entendía lo que hoy entiendo de la Escritura. Pero le doy gracias a Dios porque Él ya me tenía escogido para su verdad, para que enseñase y hablase la verdad y conociese esta verdad. Y pueda compartir ahora con ustedes. Entonces, hermanos, es importante el poder, hermanos, ser fiel a nuestro Señor. Ser fiel, hermanos, en las Escrituras. No creamos, hermano, a cualquier viento de doctrina. Eso dice la Escritura, hermano. ¿Cuánto han leído esa parte? Hermano, hay cualquier viento de doctrina. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay cualquier cantidad de doctrinas en el mundo entero, hermano. Hay cualquier cantidad de doctrinas que dicen ser la doctrina del Señor, que dicen ser la doctrina, hermanos, que tiene la verdad. Pero yo le quiero decir algo, hermano. Hay una sola doctrina en todo el mundo. Y es la Escritura. Es la palabra de Dios. Ninguna iglesia, ninguna denominación, ninguna misión, ninguna, hermanos, persona que diga ser cristiana tiene la verdad. Solamente la palabra de Dios. Y como cristianos, como hijos de Dios, simple y sencillamente somos portadores de esta verdad de Dios para enseñarla. ¿Cree que yo no soy pastor para predicar? No, no importa. Usted puede hablar con su vecino, con su vecina, con su amigo. Esa vecina que le llega ahí con los chismes ahí diciéndole, y no sabes, Chepita, que miré a tu marido y estaba con la Panchita allá platicando y miras qué cerquita que estaba. Entonces, antes de que siga desenvolviendo la lengua como la serpiente, usted comienza a hablarle el Evangelio, hermanos. Comienza a enseñarle la palabra de Dios. Y está pregonando el Evangelio, está pregonando la palabra, está llevando, hermanos, la verdad a esa persona. Usted no va a convertir a nadie, usted no va a convencer a nadie. Dice que eso lo hace el Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado. Él es el que convence de juicio y de justicia. Es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos portadores. Llevamos el Evangelio, llevamos la palabra de Dios y el resto lo hace el Espíritu Santo de Dios. Es importante, hermanos, comprender esas verdades. Es importante, hermanos, arraigarnos en esas verdades. No sé cuántos de ustedes, hermanos, en realidad han investigado sobre lo que les dije que investigaran. ¿Recuerdan lo que les dije que investigaran? Ni se acuerdan ya, ¿no? Ni se acuerdan. Yo les dije que investigaran sobre el espíritu de Kundalini, o Kundalini, pues. Esa palabra les investigue, hermano, para que ustedes ya lleven un preconocimiento de lo que vamos a hablar. Entonces, para el próximo, hoy en 15 que estemos acá, vamos a hablar el otro espíritu de la Kundalini. Eso vamos a hablar. Hoy hasta ahí vamos a quedarnos.
Entonces, amados hermanos, espero que esto poco que hoy tocamos, hermanos, pudiéramos hablar mucho más y pudiéramos leer mucha más Biblia en cuanto a estos puntos que tocamos, porque Biblia hay suficiente, pero con lo que ya hemos tocado, usted puede en su casa darle continuidad a ese estudio, con su Biblia. Tome, hermanos, un cuaderno y anote, haga sus apuntes. Qué importante es, hermanos, anotar para los que leemos, ¿verdad? Anotar. Irse a casa, hermanos, con lo que yo apunté aquí en la iglesia y desocupar un tiempo y comenzar a revisar yo. Comenzar a analizar. Y se va a alimentar mucho más, hermanos, de lo que ya hemos tocado acá. Porque usted va a encontrar muchos pasajes más en consecuencia de lo que se ha estudiado. Entonces es importante, hermanos, el tomar notas. ¿Usted cree que un estudiante que manda al colegio, usted a su muchacho al colegio, y él no lleva cuaderno, él no lleva lápiz, qué le va a decir el profesor a ese estudiante? Si, váyase mi niño, porque usted no va a hacer nada acá con las manos limpias. Váyase, busque un cuadernito y regresa. Su lápiz, su cuaderno. ¿Por qué? Porque, hermano, al colegio se va a estudiar. Y estudiar es, hermanos, a tomar aquellas notas que los maestros nos ponen. Y ahora, ¿qué se hace con eso que el estudiante tomó ahí en esa hora de clase? ¿Qué tiene que hacer? Estudiar en su casa, hermano. Ah, pero ¿qué hacen los niños? Llegan a jugar, andar pateando pelotas, andar el niño varón con manila, lazando ahí, practicando. Pero la palabra que ha estudiado en el colegio, y se llega el momento de la prueba, tiene que sacar 10 y hace la prueba y sale con un 3. ¿Qué significa eso? Que no estudió. No estudió. Entonces, hay que estudiar, hermano. Les voy a hacer una prueba a todos ustedes, hermano. A ver cómo están ustedes. Pongámonos de pie, iglesia. Soberano Padre, muchísimas gracias por el tiempo que usted me ha permitido